Es puro de origen chiapaneco, nació en el rancho San Antonio, en Villa de Corzo, Chiapas. Él ha hecho juzgamientos en México y en Centroamérica. Aproximadamente ha tenido la oportunidad de estar ya en más de 100 ocasiones en exposiciones regionales, nacionales o internacionales. La ocupación diaria es levantarse y pensar de manera especial en la selección y mejoramiento genético, y esto lo hace desde 1998. Hace más de 20 años que ha estado trabajando en las ganaderías en el interés de promover la selección y el mejoramiento genético. Él ha tomado cursos allá en Uberaba, en Brasil, en la ABCZ y en la Asociación Colombiana, pero evidentemente es miembro del Comité Técnico de la Asociación Mexicana de Cebú. Bien, pues para dar inicio son las 10 de la mañana, las 11 de la mañana, para dar inicio conforme está contemplado. Vamos a darle la bienvenida al doctor Ricardo Cutiño. Bienvenido a este juzgamiento y esperemos que pueda abonar al mejoramiento genético de la raza Sardo Negro. Él tendrá en un momento más la presentación en pista de los primeros 4 ejemplares que están inscritos del primer grupo. Son los de acuerdo al catálogo, y les hacemos una invitación: si desean algún catálogo, tenemos todavía aquí unos disponibles, el catálogo para que le den seguimiento. Este catálogo contempla la placa 2, 3, 4 y 5. Estarán presentando frente al señor juez y frente a ustedes en la pista al ejemplar con la placa número 2 de la ganadería del rancho Don Walter, de don José Sabino Herrera, con la placa número 3 al ejemplar Peligrosa de Jorge Olap Oropesa e hijos. Ejemplar con la placa número 4 del rancho El Cornelio de Izhuatlán del Sureste, de don José Manuel Hernández Guzmán. Y la placa número 5, el ejemplar de nombre Catrina del rancho La Laguna Francesa, de aquí del estado de Chiapas. Son los 4 ejemplares. Yo le pediría si quiere hacer algún ofrecimiento, doctor Cutiño. Buenos días. Pues primero agradecer, antes que nada, pues agradecerle a Dios el permitirnos estar acá, estar vivos esta mañana, presentes en este evento. Así también agradecerle a los expositores, al comité organizador que hayan tenido a bien designarme para este juzgamiento, que realmente es significativo para mí estar juzgando una nacional de Sardo Negro, una raza mexicana, y precisamente en esta pista que lleva el nombre de don Alfonso Gómez Huesca, quien es creador de esta raza, ¿verdad? Seleccionador de esta raza. Entonces es un doble motivo de satisfacción, ¿verdad? Estar juzgando una nacional de Sardo Negro y en una pista que se llame Alfonso Gómez Huesca. Esperamos poder desarrollar bien el trabajo el día de hoy y poder llevar a cabo una buena selección. Agradecerle su atención. Gracias. Tendríamos para este grupo, que es el 1, 4 ejemplares, para el grupo 2 ejemplares, que son las placas 6 y 7, de ganaderías El Redentor y el Guanacastle, y posteriormente en el grupo 3 tenemos 2 ganaderías más,
de La Palma y de Cornelio, y con eso estaríamos pasando al siguiente punto, que sería obtener la campeona Becerra. Quiero hacer mención porque cuando unos ejemplares se presentan en la pista es función del juez, pero antes hay un trabajo durante varios días de admisión a la exposición, donde intervienen varios actores, y posteriormente comienza el proceso de pesaje y admisión a pista. Y en todo ese trabajo, el señor director técnico, don Juan José Sánchez, en ese caso el doctor Sainz Pineda, encabeza un grupo de coordinación donde se encuentra el doctor Juan José Sánchez Güeto, que estarán viendo ahí, coordinándose todos ellos con camiseta amarilla que corresponde al día de hoy, al médico venenoso-tecnista Andrés Cavazos Hernández, al médico venenoso Luis Juárez Hernández, de la misma manera al médico venenoso-tecnista Vicente Ruelas y al estudiante de medicina veterinaria Luis David Licona. Pero aquí en la mesa también se encuentra la ingeniera Lorena Garza Chávez y la licenciada Montserrat Castillo Valderas. Así que para todos ellos démosles también un aplauso, porque hay un trabajo importante. Un aplauso ahí para el trabajo coordinado de todos ellos. Gracias. Gracias por su atención.
Bueno, tenemos acá 4 hembras que participan por el grupo 1. A la hembra que estoy colocando en primer lugar, es una hembra que me llamó mucho la atención, el balance en su conjunto, una hembra bien caracterizada racialmente, con una jiba muy femenina, muy bien colocada, con una buena línea superior, supera a la del segundo lugar con una mejor profundidad, así también con sus aplomos posteriores a la altura del corvejón, con mejor posicionados, mejor direccionados. Es una excelente hembra. La hembra que tenemos en segundo lugar es la que le sigue a la del primer lugar, una hembra muy femenina también, con muy buena expresión racial, con una excelente línea superior. Un punto muy fuerte en ella es esa anca también nivelada que tiene. La hembra que tenemos supera a la del tercer lugar en que tiene una jiba más femenina, mejor posicionada que la hembra que tenemos en tercer lugar. La hembra del tercer lugar es una hembra con muy buena expresión racial también, con muy buena línea superior, muy buena profundidad en sus costillas, que supera a la del cuarto lugar en el posicionamiento de su jiba. Y la hembra que tenemos en cuarto lugar, a su favor podemos abonar que es una hembra con muy buena expresión racial, con muy buena caracterización. Mis felicitaciones a los creadores y a los manejadores. Bien, ha sido cantada la primera ubicación del primero al cuarto lugar. Al iniciar este juzgamiento de la raza sardo negro, el señor juez Ricardo Cutiño el señor juez, en este primer grupo, en el primer grupo de hembras de la raza sardo negro, ha otorgado a Rancho Don Walter a través de Chiquis, placa número 2, el primer lugar. El segundo lugar es para la placa número 5 del Rancho La Palma de la Laguna Francesa, con el ejemplar de nombre Catrina. El tercer lugar para el Rancho Ojo de Agua, con el ejemplar de nombre Peligrosa, de don Jorge Olap Oropesa. Y el cuarto lugar al Rancho El Cornelio, al ejemplar de nombre Arquera, placa 4, de don José Manuel Hernández Guzmán. Tenemos acá 2 magníficas hembras, las 2 muy femeninas, muy bien caracterizadas racialmente, cumpliendo las características que nos pide el patrón racial de sardo negro.
La que estoy colocando en primer lugar es debido principalmente a dos características. Uno, la armonía en su conjunto. El primer tercio es equilibrado con el tercio medio, con el posterior. Vemos esa línea superior homogénea, como no hay transiciones del dorso lomo hacia el anca, una anca muy bien nivelada, en lo cual supera a la hembra que está en segundo lugar. Y en la otra también muy importante es en el biotipo que ella nos presenta. El sardo negro es una raza doble propósito y ella nos presenta una estructura muscular que se corresponde con el biotipo de doble propósito. ¿A qué me refiero con esto? A que tiene una musculatura suave, recta, homogénea, a diferencia de la otra hembra, la cual nos presenta una musculatura más robusta. Dos excelentes hembras a favor de la hembra con la placa número 7. Podemos decir que ella presenta mucho desarrollo muscular, una hembra bien caracterizada. Mis felicitaciones a los creadores y a los manejadores. El señor juez ha determinado un primer lugar para la placa número 6 y un segundo lugar para la placa número 7. Primer lugar, placa número 6, ejemplar de nombre Marioneta, del rancho El Redentor de Manuel Iturbe Villegas, y un segundo lugar para el ejemplar con la placa número 7, Ganadería Guanacastle, del rancho Guanacastle, al ejemplar de nombre Jarocha. El reglamento autorizado, aprobado en la última ocasión para ser parte constitutiva del reglamento de exposiciones, contempla en el artículo 22 que los animales se juzgarán separadamente por sexo de acuerdo a su edad y en la forma siguiente. Y señala ahí que para las razas Indo-Brasil, Gucerat, Sardo Negro Mocho y Cinde, se usará de la siguiente forma como está contemplado en la tabla y en su catálogo, desde el primer grupo, que son 12 meses, segundo grupo 13 meses, tercer grupo 14 meses, y de forma consecutiva hasta llegar al grupo 15, de 45 a 48 meses de edad, y contempla 5 campeonatos: el campeón becerro, el joven menor, el joven mayor y el adulto. En este momento tenemos 2 ejemplares para obtener la campeona becerra de esta exposición nacional, que es en su versión número 61, y el señor juez don Ricardo Cutiño estará para hacer la descripción, y pedimos al señor secretario de la asociación, el señor secretario de la Asociación Mexicana de Cebú, don Oscar, si nos puede adelantar acercándose al punto de entrega junto con el presidente de Sardo Negro para hacer entrega de este reconocimiento a quien resulte campeones. Tenemos que esperar el dictamen de las placas números 9 y 10, ejemplares del rancho La Palma y del rancho El Cornelio, para posteriormente integrar el primer lugar de los 3 grupos y tener el dictamen para la campeona becerra.
Bueno, 2 ejemplares, 2 hembras muy femeninas. Tal vez los 3 grupos que llevamos juzgados es el que más similitud tienen los 2 ejemplares. Por eso tardé un poco más en definir cuál de las 2. Quiero mencionar las 2 hembras muy bien caracterizadas racialmente. El sardo negro representa el doble reto de que primero tenemos que checar bien el patrón racial en lo que corresponde a los colores, porque pues la raza se llama sardo negro y tiene que cumplir con el patrón racial de colores permitidos, en este caso colas entrepeladas. Esta es parte de lo que podemos trabajar con ellos, y 2 hembras que cumplen con el patrón racial, muy femeninas las 2, muy bien caracterizadas. Cuando las veía de lado, veía una superior a la otra, pero por eso les pedí que las juntaran, porque al compararlas de frente y en posterior, pues veo que la hembra que estoy colocando en primer lugar es más equilibrada en todo su conjunto. Una hembra con un cuello más largo, más femenino, con una excelente línea superior y sobre todo, principalmente la armonía. Se corresponde desde los excelentes aplomos anteriores. Vean qué bien colocados están los aplomos anteriores, la amplitud del pecho, y esa misma armonía se va correspondiendo cuando vamos viendo hacia atrás el animal. Vemos que es una hembra con una jiba bien posicionada, con una buena línea dorsal, con una costilla muy profunda, muy arqueada, que desde las primeras costillas nos presenta muy buen arqueamiento, donde prácticamente no hay transición de la región de la paleta a la región de la costilla. Se corresponde así también con un anca, una línea superior sin transiciones, una anca bien nivelada, una musculatura propia del doble propósito, con corvejones en un ángulo muy correcto. La hembra que tenemos en segundo lugar, como comentaba, es muy similar a la del primer lugar, una hembra también muy femenina. La otra le gana en el balance en su conjunto. Si analizamos por partes separados, hay algunas cuestiones en la cual esta hembra supera a la del primer lugar, como por ejemplo el arqueamiento y la profundidad en sus costillas. Sin embargo, la otra hembra en todo su balance, en todo el conjunto, presenta un mejor balance que esta hembra, que presenta en algunas cuestiones superioridad, pero no se corresponde toda la armonía de su conjunto como la otra hembra. Sin embargo, son 2 excelentes hembras. Mis felicitaciones a los creadores y a los manejadores. Bien, el señor juez ha dado un primer lugar para la placa 9 y un segundo lugar para la placa 10. La placa 9 de la Laguna Francesa, del rancho La Palma, allá de Comitán. Y un segundo lugar para la placa número 10 del rancho Cornelio en Izhuatlán del Sureste, don José Manuel Hernández Guzmán, su propietario. Primero, segundo y tercer lugar, y aquí ya tenemos ahora la presentación del primer lugar del grupo 1, el primer lugar del grupo 2 y primer del grupo 3 para obtener la campeona becerra. Y ahora que se obtenga, le vamos a pedir al señor secretario de la Asociación Mexicana de Cebú, al presidente de los criadores de sardo negro, y queremos evidentemente darles la bienvenida a todos y saludar a algunas personas y personajes, algunos actores también que tienen que ver con la ganadería cebuina de México, de Centroamérica y del mundo. Le damos ahí la bienvenida a don Alfonso Cruz y Luis Mondragón de nuestra hermana República de El Salvador, y les vamos a pedir que acompañen ahora a entregar el reconocimiento como campeona becerra a don Alfonso Cruz, don Luis Mondragón de El Salvador, que acompañen ahí al señor secretario de la Asociación Mexicana de Cebú,
hacer esta entrega junto con el presidente de los criadores de Sardo Negro. Y bueno, pues todos los detalles de orden, de limpieza, de atención, de convocatoria y de ser esta la exposición que más ejemplares ha albergado, más de 1080 ejemplares adultos, más los becerros, se debe a esa estrecha coordinación entre la Asociación Mexicana de Cebú y el comité organizador. Le pedimos, ahora que está aquí presente, por varias ocupaciones, probablemente no esté más tarde, está por aquí también don Felipe Pastrana. Démosle un abrazo, un aplauso a don Felipe Pastrana, que ha estado muy atento con ustedes, con el comité de damas, y agradecerle y también que nos haga favor de abrir la entrega de reconocimientos con este grupo y con la campeona becerra que el señor juez en un momento más determinará. Están presentes al frente, primer lugar de cada grupo, y al fondo de ustedes, de la tribuna principal, están los segundos lugares de cada grupo. El juez obtiene la campeona becerra, esta se mueve a un lado y la sustituye el segundo lugar del grupo donde se designó la campeona. Bueno, cuando otorgamos el campeonato, en mi caso personal, busco animales que sean muy equilibrados en todo su conjunto, desde la caracterización racial, en primer lugar, seguido de la cuestión de sexualidad secundaria, o sea que en este caso que son hembras, que sean hembras, que sea una hembra femenina, que haya un equilibrio en todo eso, es caracterización racial, feminidad, en este caso así también se corresponda con las características productivas, que en el caso de ejemplares doble propósito y sobre todo cuando son becerras como las que tenemos acá en la pista, pues las evaluamos a través de la expresión muscular que tienen, que corresponda con los ejemplares de doble propósito, ¿no? Del biotipo doble propósito. Así también como cuestiones de estructura que tienen que ver con lo que son la línea superior, la profundidad del arqueamiento en la costilla y también con lo que son las extremidades, los aplomos, tanto las anteriores como las posteriores. Y así también en equilibrio con las expresiones sexuales primarias, en este caso, en el caso de las hembras, pues lo que es la vulva, principalmente el posicionamiento de la vulva, la pigmentación de la vulva. Entonces, a mi juicio, la hembra que está mejor equilibrada en estas características para otorgarle el campeonato becerra es la hembra que tenemos al centro de la pista con la placa número 6, a la cual estamos otorgando el campeonato becerra. Tú te quedas.
al rancho El Redentor de Acayuca, en Veracruz, con la placa número 6 y de nombre Marioneta, del expositor y creador Manuel Iturbe Villegas e hijos. Le ha designado el juez la campeona Becerra de Sardo Negro dentro de esta exposición, la 61 aniversario.